En 1976, un banco en Francia fue robado, sin armas, sin violencia y sin que nadie se diera cuenta durante 2 días completos. Cuando los empleados abrieron la bóveda el lunes por la mañana, encontraron algo imposible. Más de 400 cajas de seguridad habían sido vaciadas, y en la pared alguien había escrito un mensaje: sin armas, sin odio, sin violencia. El responsable del robo no era un criminal famoso, era un fotógrafo, pero lo que había hecho sería recordado como uno de los robos más inteligentes de la historia. Y lo más increíble es cómo logró entrar al banco. Albert Spagliari nació el 14 de diciembre de 1932 en Laragne-Montéglin, un pequeño pueblo en los Alpes franceses. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y una rebeldía que lo llevó a cometer pequeños delitos. A los 17 años, se alistó como paracaidista y fue enviado a la Guerra de Indochina, una experiencia que forjaría su carácter y su desprecio por la autoridad. Tras dejar el ejército, se instaló en Niza, en la glamurosa Costa Azul. Durante años, llevó una vida aparentemente normal. Trabajaba como fotógrafo, regentando un estudio donde retrataba bodas y eventos sociales. Tenía una esposa, Marcel, y vivía tranquilamente en una villa en las colinas de la ciudad. Para sus vecinos, era un ciudadano respetable, un hombre carismático y algo excéntrico. Pero detrás de esa fachada de normalidad, se escondía una mente inquieta, un aventurero frustrado obsesionado con un único y grandioso objetivo: cometer el robo perfecto. Un golpe que no fuera por necesidad, sino por desafío. Un acto de pura audacia. La oportunidad de su vida se presentó de la forma más inesperada en 1975. Un día, hablando con un antiguo conocido que trabajaba como funcionario municipal, Spagliari descubrió algo que parecía imposible: un fallo de seguridad casi ridículo en el corazón financiero de Niza. La bóveda del banco Société Générale, la sucursal principal de la ciudad, donde miles de personas, incluyendo las más ricas y poderosas de la región, guardaban su dinero, joyas y lingotes de oro, no tenía ningún tipo de alarma, ni sensores de vibración, ni detectores sísmicos, ni conexión con la policía. Nada. En ese momento, la obsesión de Spagliari encontró su destino: el banco más seguro de la ciudad, un símbolo de poder y riqueza, tenía una debilidad fatal. Y él, un simple fotógrafo, sería quien la aprovecharía. La idea se apoderó de él por completo. Pero había un problema evidente: entrar por la puerta principal era una misión suicida. La seguridad era extrema, diseñada para disuadir cualquier ataque frontal. Guardias armados patrullaban constantemente. Las puertas blindadas pesaban toneladas, y las cámaras de vigilancia, aunque primitivas para los estándares actuales, cubrían todos los accesos visibles. Entonces, Spagliari pensó en algo completamente distinto, una solución sacada de una novela de aventuras. Si no podía entrar por arriba, entraría por debajo. Su plan era audaz y complejo. Alquilaría una caja de seguridad en el banco para poder estudiar la bóveda desde dentro. Luego, usando los planos de la ciudad, trazaría una ruta a través del laberíntico sistema de alcantarillado, para excavar un túnel de 8 metros directamente hasta el suelo de la bóveda. Era una idea absurda, casi una fantasía, pero también era absolutamente genial. Spagliari era el cerebro, pero sabía que no podía construir un túnel solo. Necesitaba músculo, experiencia y discreción. Así que viajó a Marsella, el epicentro del crimen organizado francés, en busca de ayuda. Allí, a través de contactos de su pasado en la organización de extrema derecha OAS, encontró a un grupo de criminales profesionales, delincuentes corsos e italianos. Eran especialistas en robos y, lo más importante, no hacían preguntas. Cuando les explicó el plan, mostrándoles los planos y la increíble falla de seguridad del banco, quedaron impresionados por su meticulosidad y audacia. Tras una tensa negociación, aceptaron unirse a la operación a cambio del 50% del botín.
El pacto estaba sellado. Entonces, en mayo de 1976, comenzó el trabajo. Durante 9 largas semanas, un equipo de 20 hombres cavó un túnel secreto. Avanzaban metro a metro, en la oscuridad y la humedad. Todo esto ocurría bajo una de las avenidas más transitadas de Niza, mientras la ciudad seguía su ritmo ajena a todo. El trabajo era brutal, una prueba de resistencia física y mental. El calor era sofocante. Los espacios eran tan estrechos que apenas podían moverse. Y la falta de aire fresco provocaba mareos y agotamiento constante. Para evitar el colapso, Spalliari impuso una disciplina férrea. Trabajaban en turnos cortos, de apenas 10 minutos. Mientras un pequeño grupo cavaba con picos y palas, el resto descansaba en los recovecos del alcantarillado. Nadie en la superficie podía sospechar la increíble obra de ingeniería criminal que se estaba gestando bajo sus pies. Finalmente, en la madrugada del viernes 16 de julio de 1976, aprovechando el inicio de un fin de semana largo por el Día de la Bastilla, llegaron al último obstáculo. El muro de la bóveda era un bloque gigantesco de hormigón reforzado con acero, de casi 1 metro de espesor. Usaron taladros, sopletes y martillos neumáticos para perforarlo. El ruido era ensordecedor. Temían que las vibraciones alertaran a la policía o a algún vecino, pero estaban en el corazón de la ciudad, donde el ruido del tráfico y la vida nocturna enmascaraba su trabajo. El golpe de suerte continuaba. Horas después, exhaustos y cubiertos de polvo, habían abierto un agujero de 40 centímetros de diámetro, y uno a uno se deslizaron hacia el interior de la bóveda. Lo primero que hicieron fue algo sorprendente, una genialidad táctica. Soldaron la puerta de la bóveda desde adentro. De esta forma, se aseguraban de que nadie pudiera interrumpirlos, ni siquiera el personal del banco. Estaban completamente aislados en su propia fortaleza. Y entonces, con la calma que da la victoria, comenzaron a abrir las cajas de seguridad, una por una. Lo que encontraron en su interior superaba cualquier expectativa. Joyas deslumbrantes, lingotes de oro macizo, fajos de dinero en efectivo de múltiples divisas, documentos comprometedores, secretos de la élite de Niza. Era un tesoro inimaginable. Pero lo más increíble, lo que convirtió el robo en leyenda, ocurrió después. Spalliari, fiel a su estilo teatral, había planeado algo insólito. Había llevado botellas de vino, queso y paté. Y allí, dentro de la bóveda del Société Générale, rodeados de millones de francos en oro y joyas, la banda celebró su éxito. Cenaron y brindaron dentro del banco, como si estuvieran en un restaurante de lujo, burlándose del sistema que acababan de conquistar. Pasaron todo el fin de semana dentro de la bóveda. Abrieron metódicamente casi 400 cajas de seguridad. El botín era gigantesco, estimado en más de 50 millones de francos, unos 30 millones de euros actuales. Pero justo cuando pensaban que su suerte no podía ser mayor, algo increíble ocurrió. Durante el robo, en mitad de la noche, llegó una camioneta blindada del banco para hacer una entrega rutinaria. El guardia, sin saber que la bóveda estaba ocupada, hizo un depósito nocturno a través de una ranura y dejó una maleta llena de dinero fresco dentro de la bóveda. Los ladrones, que escucharon todo desde el interior, no podían creerlo. El botín acababa de aumentar sin que tuvieran que mover un dedo. Antes de irse, en la madrugada del lunes, Spalliari decidió dejar su firma, un último gesto de desafío. Con un soplete, escribió un mensaje en la pared de la cámara acorazada. Una frase que se volvería legendaria. Ni armes, ni violence, ni haine. Sin armas, sin violencia, sin odio. Después, cargados con sacos llenos de tesoros, desaparecieron por el mismo túnel por el que habían llegado. El lunes por la mañana, el 19 de julio, cuando los empleados del banco llegaron para empezar la semana, se encontraron con la puerta de la bóveda atascada. Tras horas de trabajo, lograron abrirla y nadie podía creer lo que veía. La bóveda había sido saqueada. Cajas abiertas y vacías por todas partes.
El caos era total. Sin un solo disparo, sin un rastro de violencia y sin un solo testigo, era el robo del siglo. La policía francesa, humillada, inició la investigación más grande de su historia. Interrogaron a cientos de personas, analizaron cada centímetro de la escena del crimen, pero durante meses no encontraron una sola pista sólida. Los ladrones parecían haberse desvanecido en el aire, hasta que, a finales de octubre, ocurrió algo inesperado. El ego de uno de los ladrones fue su perdición. Una exnovia despechada delató a uno de los miembros de la banda. La policía lo arrestó y, bajo la presión del interrogatorio, confesó y delató al resto del equipo. Y todos ellos apuntaron a un solo hombre como el cerebro del plan: Albert Spaghiari. La policía quedó en shock. El responsable del audaz y sofisticado robo del siglo era un simple fotógrafo de Niza. Spaghiari fue arrestado en el aeropuerto cuando regresaba de un viaje. Al principio negó todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Pero aún tenía un último truco bajo la manga. Durante una reunión con el juez de instrucción en el Palacio de Justicia de Niza, fingió haber escrito un código en una de las pruebas y pidió ver los documentos. De repente, mientras el juez miraba los papeles, Spaghiari se lanzó hacia la ventana. Saltó desde un segundo piso. Cayó sobre el techo de un coche aparcado abajo, amortiguando la caída, y escapó en una motocicleta que, como en una película, lo estaba esperando con un cómplice al volante. Nunca volvió a ser capturado. Vivió el resto de su vida en la clandestinidad, supuestamente en Argentina, sometiéndose a cirugía plástica para cambiar su rostro. Murió de cáncer de garganta en 1989. Su cuerpo fue dejado anónimamente en la puerta de la casa de su madre. Jamás reveló dónde estaba el dinero. El botín del robo del siglo nunca fue recuperado. Pero el robo de Niza no sería el único capaz de desafiar lo imposible. Porque en 2005, en la ciudad de Fortaleza, Brasil, un grupo criminal llevaría la audacia a un nuevo nivel. Su plan era tan meticuloso como increíble. Construir un túnel de 80 metros para llegar directamente a la bóveda del Banco Central. Y lo que encontraron dentro se convertiría en uno de los botines más grandes de la historia. A principios de 2005, un grupo de aproximadamente 25 criminales, cada uno con una habilidad específica, comenzó a planificar uno de los robos más ambiciosos jamás vistos. Había ingenieros, excavadores y expertos en logística. Su objetivo: la bóveda del Banco Central de Brasil, un lugar que se creía impenetrable. El cerebro del plan era un hombre llamado Antônio Riban Alves Ferreira, conocido como Alemão. Él fue quien reunió al equipo y financió la operación con una inversión inicial de casi $500,000, convencido de que la recompensa sería monumental. Para evitar sospechas, su estrategia fue brillante. Alquilaron una casa a solo una cuadra del banco, y para justificar el movimiento de tierra y el ruido, crearon una empresa ficticia de jardinería y césped sintético. Desde afuera, parecía un negocio legítimo, pero en el interior se estaba gestando el asalto. Durante 3 meses, trabajaron sin descanso en turnos rotativos. El túnel, a 4 metros bajo tierra, era una obra de ingeniería. Estaba revestido de madera y plástico y contaba con iluminación, ventilación e incluso un sistema de comunicación. Cada día, retiraban toneladas de tierra en secreto. Finalmente, el viernes 5 de agosto, llegaron a su destino. Atravesaron el piso de la bóveda, de más de 1 metro de espesor y reforzado con acero. Durante todo el fin de semana, mientras la ciudad seguía su ritmo, el equipo vació 5 contenedores de billetes. El lunes por la mañana, los empleados del banco descubrieron el desastre. El agujero en el suelo y la bóveda vacía eran la prueba de un robo perfecto. Habían robado 160 millones de reales, unos 70 millones de dólares en ese momento. Era uno de los mayores robos bancarios de la historia. La policía inició una de las investigaciones más complejas de Brasil. Aunque finalmente arrestaron a la mayoría de los implicados, el caso se vio empañado por la violencia y la corrupción.
varios miembros de la banda fueron secuestrados y asesinados. Y a día de hoy, la mayor parte del dinero nunca ha sido recuperada. Pero incluso ese robo increíble palidece en comparación con nuestro último caso, un golpe maestro de ingenio y audacia, porque en Argentina, una banda logró engañar a un banco entero y vaciar sus arcas sin disparar un solo tiro. Su arma no fue una pistola, sino una pieza de tecnología de oficina que todos daban por sentada. Corría el año 1992. Argentina estaba sumida en una profunda crisis económica, con la hiperinflación amenazando la estabilidad del país. En medio de este caos financiero, donde la confianza en las instituciones se desvanecía, un grupo de criminales vio una oportunidad única. Falsificaron un fax supuestamente enviado desde el Banco Central. El mensaje, redactado con precisión oficial, ordenaba a una sucursal en Rosario enviar $30 millones en billetes. El gerente del banco recibió el fax. Parecía completamente legítimo, con todos los sellos y firmas correctas. Para estar seguro, llamó al número de confirmación que figuraba en el documento. Pero la llamada fue interceptada. Los estafadores habían desviado la línea telefónica, así que, en lugar de hablar con el Banco Central, el gerente terminó hablando con un cómplice que con voz tranquila y autoritaria confirmó la orden. Al día siguiente, un camión blindado llevó el dinero al aeropuerto, tal como se indicaba. Allí, 3 hombres con credenciales falsas y uniformes impecables se presentaron como inspectores del Banco Central. Sin levantar sospechas, tomaron posesión del dinero y desaparecieron. Horas más tarde, cuando el gerente llamó para confirmar la entrega final, la línea ya no estaba intervenida. Habló con el verdadero Banco Central y descubrió la terrible verdad. Había sido víctima de una estafa monumental. El cerebro del plan era Héctor Tito Rima. Había tardado 5 meses en planear meticulosamente cada detalle del golpe. Aunque la banda fue finalmente arrestada, solo se recuperó una pequeña fracción del botín. Gran parte de los $30 millones desapareció para siempre. Estos robos tienen algo en común. No fueron simples crímenes, fueron operaciones meticulosamente planificadas, planes que mezclaron ingenio, paciencia y una audacia increíble. Historias que demuestran que a veces, la mente más peligrosa no es la más violenta, es la más inteligente. Si te gustan las historias de crímenes reales como estas, suscríbete al canal, porque aquí contamos los robos más increíbles de la historia. Y créeme, hay algunos casos que son aún más sorprendentes que estos.